relación a que, por ejemplo, escuchando al alumno, yo siento que ese espacio es un espacio intersubjetivo, donde dos subjetividades están puestas a prueba y se encuentran desde su propia historia, de su propio relato, de su propio sentido. Y ahí siento que Bion, por ejemplo, nos da una buena respuesta al respecto de cómo estas subjetividades están puestas a juego en el espacio terapéutico, ¿no? Lo integra, cómo lo maneja, qué piensa al respecto. Realmente el término intersubjetividad viene de la fenomenología. Sí. Como una, yo diría, como una puerta de fondo para evitar el tema subjetividad, que para los filósofos fenomenólogos, sobre todo para Husserl, le sonaba muy metafísico el tema. Yo creo que no hay una intersubjetividad porque siempre yo estoy en lo inter. Hay una subjetividad que yo le llamo social, que integra el espacio ese que para mí es un espacio nuevo, que cuando tú y yo nos encontramos en el diálogo, en la supervisión, en lo que sea, se genera ese espacio, y cuando ese espacio no se genera, no funciona el proceso humano en ninguno de esos lugares. Por eso algunos autores le han llamado empatía, que para mí no funciona, porque la empatía es una cosa que tú sientes, y lo que se está creando es una nueva subjetividad, pero que los integra a ustedes. O sea, no hay una inter sin los sujetos que están en diálogo, sin los sujetos que están en relación. Y entonces está simultáneamente, usted está generando subjetividad, yo también, y tenemos el espacio donde los dos convergemos, que es un espacio que crea nuevas cosas, que está más allá de usted y de mí. Por eso me gusta más subjetividad social. Siempre hablo de espacios macro, de subjetividad social, de espacios micro. Ahora, la intersubjetividad es un subterfugio para enfatizar la procesualidad del fenómeno subjetivo y no situarlo en sus agentes. ¿Te das cuenta? Eso fue muy típico de la fenomenología, y yo te diría, ha influido mucho en el imaginario de la práctica psicológica. Date cuenta que contra la subjetividad no solo estuvo la fenomenología, yo te diría que Merleau-Ponty no, porque las filosofías son bichos de 7 cabezas y pueden ser interpretadas de muchas formas distintas. Merleau-Ponty, pero al contrario, es un filósofo que trae el tema de la subjetividad con mucha fuerza y del cuerpo, pero es un cuerpo subjetivo también. Ahora, después no, antes que Merleau-Ponty, pero después de Husserl, parte contemporáneo, viene toda la fenomenología de Heidegger. Después viene la hermenéutica de Gadamer. Eso es el fin del arte, el fin de la subjetividad, es el fin de la epistemología, es el fin de los tiempos. Ahí se inspiró el postculturalismo francés. Esa fue una de las fuentes en que más bebió. Sí. Por aquí. Primero agradecerle por su conversación. Quería preguntarle cuál es su postura respecto al trabajo conjunto con los psiquiatras. Nosotros acá en nuestro centro trabajamos con psiquiatras también, pensando en que generalmente la psiquiatría viene de un trabajo, un modelo hegemónico griego, necesariamente tiene que hacer un diagnóstico más taxativo desde la psicopatología, y a veces tenemos que evaluar que hay pacientes que están con complejidad, corriente suicida. ¿Cómo ve usted ese trabajo conjunto? Mira, sin duda los momentos de crisis y el psicofármaco ayuda. Lo que no podemos hacer del psicofármaco una filosofía de vida porque no se vive. Ahora, el problema grave de la psiquiatría es que ha perdido su conexión real con las teorías de la psicología y su actualización. Pero los psiquiatras son tremendamente biomédicos. Acuérdate que durante un tiempo para ser psicoanalista había que ser médico. Y muchos de los grandes psicoanalistas fueron psiquiatras. Ahora, yo pienso que nosotros le tenemos que trasladar al psiquiatra nuestra visión. Y ahí está la verdadera interdisciplinaridad. Pero yo pienso que el diagnóstico patologizante del psiquiatra no lo necesitamos, si es una neurosis histérica o si es una neurosis de ansiedad, eso a mí no me importa realmente. ¿Te das cuenta? A mí me importa que una persona está sufriendo y tiene síntomas y voy a trabajar con ella. Al igual que mis compañeros, estoy muy maravillada de lo que acaba de... Pues tráiganme para acá.
Está en decadencia porque quiso monopolizar desde las prácticas discursivas todos los fenómenos humanos. Entonces se empezó a banalizar. Entonces, el estudio del fracaso escolar no era el estudio del niño con fracaso, de la sala de aula, era el discurso del fracaso escolar. Pero el discurso del fracaso escolar no es el único, es una cosa muy importante, porque el discurso tuvo un problema grave que se redujo a sus aspectos lingüísticos. Ese fue muy grave. El discurso realmente es una producción simbólica que integra lo lingüístico, pero que no se reduce a lo lingüístico. Y parte del discurso del fracaso es cuando el profesor no mira al alumno que tiene dificultades, ¿te das cuenta? No le pregunta a ese alumno, el alumno se sienta atrás y él no se interesa por él. Eso es parte del discurso del fracaso escolar. ¿Te das cuenta? Y no son verbales, son situaciones extraverbales. No mirar a un alumno en el espacio del aula es una cosa grave para un muchacho que tiene 7, 8 años. Por eso yo te digo, el discurso es algo muy importante, sobre todo el salto que Foucault da en Arqueología del Saber cuando define el discurso como práctica. Pero ninguno de los autores construccionistas se dedicó a profundizar en los aspectos no lingüísticos del discurso. Incluso Ron Harré dice una cosa que para mí fue un disparate en su época, pero estuvo de moda. La psicología discursiva es la tercera revolución cognitiva. El discurso se vio muy atrilado a la cognición, muy apoyado en la cognición. Porque ahora yo me doy cuenta, mi memoria, el disco rígido me llevó atrás el disco duro, que yo les hablé de 4 ontologías y no se las dije. Entonces voy a terminar con eso. La primera es la conducta, que ha hegemonizado y sigue hegemonizando, donde se dan conceptos, personalidad sociopática, etcétera, pero el único elemento que se usa es el comportamental, ¿verdad? La segunda gran ontología fue la cognición. Incluso toda la psicología cognitiva europea, Binet, que sigue siendo hasta hoy. O sea, yo recuerdo que un profesor de la Universidad de La Habana, cuando yo empezaba mis periplos en esto, me decía, pero ¿de qué vas a hablar si todo es cognición? No, claro que todo no es cognición. Y claro que el sujeto que piensa, que el sujeto que construye, tiene emociones que hacen parte del proceso de construcción. Y claro que la motivación no es un ente que impulsa el pensamiento. La motivación es el propio proceso de pensar, que es una configuración subjetiva. No es apenas un sistema operacional, ¿verdad? El tercero fue el lenguaje, el giro fantástico que empezó por la filosofía de la conciencia para la filosofía del lenguaje. Fue el tercer gran giro, y de la lingüística, etcétera, y la emergencia de Lacan, etcétera. El cuarto giro, la cuarta ontología, fue el discurso, que hegemonizó. Lo que es interesante es que estas ontologías crean paradigmas hegemónicos que nadie cuestiona. Y ahora estamos abriendo el camino de la subjetividad que había sido totalmente extinguido de todos esos discursos. Porque además la ciencia también son discursos. Sí. En nuestro proyecto de tesis estamos viendo las habilidades sociales como mediatizadoras de la ira como estado radio. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que nos seguimos pegados en el tema del rasgo y temperamento como predeterminante de una habilidad social donde se anula la subjetividad del adolescente. Y ahora con todo lo que usted nos ha dicho, como que nos ha abierto las luces, ¿qué podemos hacer para salir un poco de esta conducta y cognición? Como si la habilidad social pudiera en sí mediar como la ira como un estado rasgo característico de un adolescente. Cuando se anulan las emociones, la subjetividad misma del adolescente dentro de este proceso. El problema es que el cambio no es puntual, no es de un concepto, es un sistema de pensamiento que genera nuevos conceptos. Y ahí vamos avanzando. Patricio tiene literatura mía, tiene bastante literatura, ¿no, Patricio? Si no me la pide, te la mando. Pero Patricio ha sido una especie de embajador y Lourdes es otra. Pero Lourdes está con su tema de la metacognición y no me atiende la subjetividad. Pero siempre me trae, la verdad es esa, y es mi hermana. Entonces Patricio,
que pasó 3 meses con nosotros, entró bien, estudió, y es un enlace que tenemos con Chile. Y Patricio, si le dan puede ser al email de Lourdes, puede mandar, y los profesores, los alumnos que se interesen en eso. Por ejemplo, mira, términos como habilidades, competencias son paliativos para evitar la complejidad. ¿Te das cuenta? Entonces, son posiciones distintas, pero claro, tendrías que leer un poco de cuál es la colocación. Pues, podemos hablar de habilidades sociales. Difícil. ¿Social en qué contexto? Habilidad es un sistema operacional. Las habilidades, porque la psicología priorizó operaciones para evitar estos complejos procesos simbólicos emocionales para los cuales no ha tenido nunca respuestas ciertas, y buscó la entidad sustituyendo al proceso. ¿Te das cuenta entonces? Lava. Nosotros siempre discutimos, ¿no? ¿Por qué dice que son paliativos? Son paliativos porque yo creo que la competencia no funciona como algo en sí, que la competencia está en un agente que es portador de determinada competencia. A mí el término no me gusta, y la competencia siempre se configura en un orden singular que es imposible de estandarizarlo como de dominio de la competencia, por ejemplo, de social o de competencias cognitivas específicas. ¿Sabes cómo tú le llamarías un término que sintetizara? Porque yo por ejemplo, pienso competencia como tú lo dices. ¿Qué término sustituiría competencia? A mí me gusta hablar de configuración subjetiva de tal cosa y escudriñar cómo se organizan sentidos, cómo operaciones se integran. Por ejemplo, Albertina ha trabajado los aspectos operacionales de la configuración. Claro, Lava. Estos son caminos. ¿Te das cuenta? Ahora, el problema es que la psicología de la competencia cayó en lo mismo del diagnóstico de los rasgos, etcétera. En describir competencia, en universalizar y meter la gente en la competencia. Porque yo estoy abordando esto, porque para nosotros en Santo Tomás el término competencia, por razones, parece ser que es un término muy importante. Es decir, para el perfil. Yo puedo decir, está bien, pero si yo veo la competencia y veo que la competencia está compuesta y la defino precisamente desde toda esta multidimensionalidad que ustedes han planteado bien en la configuración personal, yo no tengo por qué estar en contra de un término que lo lleno de complejidad o que lo miro desde la complejidad. No, yo creo que los términos no son pecadores. Pecadores son los significados y la forma en que se usan. Totalmente. Yo estoy hablando de personalidad, lo que con una comprensión muy distinta a la que tenía 30 años atrás. Claro. Entonces, ustedes inauguraron dos conceptos, Albertina y tú, que son muy importantes. Uno, el concepto de sujeto. Sí, que hoy no he hablado. Una vez conversamos un poco desde el punto de vista de lo que es un sujeto más complejo que los años 80 por allá, que no están hoy, y el concepto, fundamentalmente te digo, parece de configuración subjetiva de la personalidad. Pero Fernando, es los dos, porque estamos juntos ya de casi, no se sabe quién es. Sí, la obra, es verdad. Hay mucho tránsito en la obra. Pero ustedes, mucha gente habla de configuración. La manera es cómo ustedes ven la configuración personal. Ustedes lo que están es abriendo. Sí. Intentando desarrollar metodologías que permitan estudiarla en su complejidad, no hacer de ella una entidad. Que permita o que se aproximen a permitir. Que se aproxime, no Lava, porque es que mi pensamiento epistemológico. Una vez una alumna me preguntó, profesor, ¿yo usted alguna vez ha visto una configuración completa? Dije, ni la vi, ni creo que la voy a ver, ni aspiro a verla. ¿Por qué el concepto tiene valor heurístico? Porque me permite considerar elementos, por ejemplo, para el aprendizaje, que otros conceptos no me lo permitieron. Y ahí está el kit de la cosa. Abierto. Correcto. De acuerdo totalmente. Bueno, para dar por finalizada, para ir finalizando esta conferencia magistral, Los nuevos caminos de la psicoterapia, queremos invitar a la magíster Jade Ortiz Barrera, a que nos, coordinadora del área clínica, profesora de nuestra Escuela de Psicología, a que nos realice unas palabras de cierre.
Bueno, voy a ocupar mi asiento. Pero por favor, profesor, no quise. No voy a dar ninguna. Lo he escuchado muy atentamente, le agradezco muchísimo. Y hay algunas reflexiones que surgen a propósito de las preguntas que ustedes han hecho. Y no puedo evitar recordar al cubismo con Picasso. Ustedes sabían que Picasso a los 14 años no pintaba cubismo. Pintaba a la pata de la letra, como una fotografía, la naturaleza. Y luego fue deconstruyendo grandes de sus obras, que mucha gente va y las mira y dice, pues eso lo podría pintar mi hijo. Es producto de una deconstrucción y una comprensión del universo, pero luego de hacer un recorrido. Creo que eso es una metáfora que me vino a la cabeza a propósito de lo que hoy día está ocurriendo. Cuando empezamos a discutir, ¿no es cierto?, el comienzo de la naturaleza y cómo la pintamos, y pensar qué es lo mejor, es solo eso, una postura. Creo que hoy día se dijo algo, a mí cuando partiste dije algo tan interesante como cuando transformamos una postura científica en un dogma, entonces nos perdemos. Pero para poder a veces discutir los dogmas, tenemos que conocerlos. Tenemos que saber la utilidad que cumplió históricamente y que aún pudiera seguir teniendo, dependiendo desde dónde yo estoy posicionado. Yo creo que ese es el desafío de la psicoterapia. Muchas gracias. ¿Será que solo uno? Bueno, ahora sí me voy a pegar de acá, ¿no? Queremos agradecerle al doctor Fernando González Rey y queremos invitar a nuestra directora de carrera, Sandra García Ones, a que le entregue un pequeño presente. Oye, un besote. Muchas gracias. De verdad, nuestros alumnos quedaron fascinados. Dada por terminada esta actividad, queremos invitarlos a un coffee break que está acá afuera. Antes de esto, los que llenaron las encuestas se los podemos devolver. Vamos a tomar una foto oficial. Por favor, les pedimos que se acerquen.